En la semana 1 vamos a ver los siguientes contenidos. El número 1 va a ser calcular expresiones numéricas aplicando el concepto de potencia y la notación exponencial. Y el segundo sería resolver una combinación de operaciones que involucre o no el uso de paréntesis. Entonces, vamos a trabajar en dos partes. 1 con potencias y 2 con operaciones combinadas. Entonces, hay que recordar que era una potencia. Una potencia es una expresión matemática que está compuesta por dos partes. Una de ellas es la base y la otra es el exponente. Y esa potencia tiene la forma que llamamos a elevado a la n, donde a es la base y n, que es el número pequeñito que está arriba, le llamamos exponente. Entonces, ¿qué significa una potencia? La idea es la siguiente. Tener a a la n significa multiplicar la base, es decir, a, tantas veces como me lo indique el exponente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 a la 2, esto es lo mismo que tener 3 por 3. Porque, ¿qué es lo que hago yo? Multiplico este número, que es la base, por el mismo. ¿Cuántas veces? Las veces que me indique el exponente. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Entonces, como podemos ver en el primer ejemplo de acá, ya vimos esta notación exponencial. 3 elevado a la 2. ¿Cuál es su notación desarrollada? Sería multiplicar este número por el mismo 2 veces. Por eso la notación desarrollada sería 3 por 3. ¿Cuál es la potencia? La potencia es el resultado que se obtiene de hacer la operación. 3 por 3 es 9. Vamos con 2 a la 4. ¿Qué significa 2 a la 4? Que voy a multiplicar ¿a quién? Voy a multiplicar varias veces el 2 por el mismo. ¿Cuántas veces? Las veces que me dice el exponente, es decir, 4 veces. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2. Entonces vean que sería multiplicar la base por ella misma 4 veces. Entonces esa sería la notación desarrollada. La potencia es el resultado de hacer estas operaciones. Entonces 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2 es 16. Entonces, como ya hice todas las multiplicaciones, el resultado o la potencia es 16. Entonces, vamos ahora a hacer el primer ejercicio. Dice, complete la siguiente tabla. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo la notación exponencial 1 a la 3. Entonces, ¿qué significa tener el 1 a la 3? Recordemos, es multiplicar la base por el mismo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces, eso sería 1 por 1 por 1. 1 por 1, 1. Y 1 por 1, 1. Entonces, la notación desarrollada en este caso sería 1 por 1 por 1. Y la potencia sería el resultado que nos dio 1. Vamos ahora con 2 a la 3. ¿Quién es 2 a la 3? Es tomar el 2, que es la base, y multiplicarlo por el mismo. ¿Cuántas veces? Lo que me diga el exponente. Dice que tiene que aparecer el 2 3 veces multiplicado por el mismo. Entonces, en este caso, me quedaría 2 por 2 por 2. 3 veces. Entonces, si yo hago esta operación, me queda 2 por 2, 4. Y 4 por 2 me da 8. Vean que aquí es 2 por 2, 4. Y 4 por 2, ¿qué es este? Me da
8. Entonces, la notación desarrollada sería 2 por 2 por 2 y su potencia sería 8. Vamos ahora a completar las siguientes filas. Vean que aquí tengo la notación desarrollada. Es 3 por 3 por 3. ¿Qué significa esto? Que tengo al 3, ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, esa sería su notación exponencial. 3 a la 3. Entonces, aquí me quedaría 3 a la 3. ¿Cuál es la potencia? La potencia es el resultado. Entonces, 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Entonces, esa sería la potencia. Vamos ahora con esta otra notación. Tengo 4 por 4 por 4 por 4. Entonces, esto, si lo quiero ver como una potencia, sería, ¿cuál es el que se está repitiendo siempre? El 4. Entonces, esa es la base. ¿Cuántas veces está el 4? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 a la 4, su notación exponencial. Ahora, ¿cuál es la potencia? 4 por 4, 16. Ahora, ese resultado, 16, lo tengo que multiplicar por 4. Eso me da 64. Vean que sería 16 por 4 es 4 por 6, 24. 4 por 1, 4, y llevo 2, serían 6. Si se nos olvida, entonces, hacemos la multiplicación a mano. 64. Ahora, 64 lo debo multiplicar ahora por 4. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esa multiplicación ahora. 64 lo debo multiplicar por 4. Entonces, 4 por 4, 16. Pongo el 6 y llevo 1. 4 por 6, 24. Y llevo 1, 25. Entonces eso me da 256. Entonces, esa sería la potencia de 4 a la 4. Vamos ahora con el ejercicio 2. Dice, una expresión equivalente a 3 a la 6 corresponde a... Entonces, recordemos que una potencia es la multiplicación de la base varias veces. ¿Cuáles veces? Las veces que me indique el exponente. Entonces, tengo que descartar las opciones que tienen sumas, porque una potencia no se define como suma, sino como multiplicación. Entonces, recordemos, 3 a la 6, ¿qué significa? La idea es multiplicar la base, es decir, el 3, multiplico el 3, multiplico el 3 por el mismo. ¿Cuántas veces? 6 veces. Entonces, eso me quedaría 3 por 3 por 3, lo llevo 3 veces, por 3 por 3 por 3. Entonces vean que ya está 6 veces. Entonces, la expresión equivalente es esa que está acá, la opción C. Un error muy común es decir que 3 a la 6 es 3 por 6. Multiplican esto. No, esto es un error, eso no se puede hacer. Eso es un error. ¿Ok? Ahora, voy con el ejercicio número 3. Dice, el resultado de 7 a la 2 es, entonces, 7 a la 2, ¿quién es? 7 a la 2 es tomar el 7 y multiplicarlo por el mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Dice que el 7 está 2 veces. Entonces sería 7 por 7. Si hago la operación, 7 por 7 es 49.
Entonces la respuesta correcta es la opción C. Recuerden, el error muy común es decir que 7 a la 2 es tomar estos números y multiplicarlos. 7 por 2 es 14. Pero esto es un error, esto no se puede hacer porque esto no es lo que me indica la definición de potencia. Y si vean que aquí está la opción como trampa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos ahora con el ejercicio número 4. Dice el ejercicio número 4. El resultado de 2 más 1 a la 2 es, entonces, vamos a ver. Dice 2 más 1 a la 2. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, primero hago la operación. Está acá. 2 más 1, ¿cuánto es? 2 más 1 es 3. Entonces me queda el 3 a la 2. A la 2 escribo en 3. 3 a la 2. Entonces, 3 a la 2, ¿quién es? Es multiplicar el 3 por el mismo 2 veces. Entonces es 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Ahora vamos a ver algunas propiedades de potencias. Estas propiedades me sirven para agilizar procedimientos. Entonces, para no estar calculando todas las potencias, si veo alguna forma que se parezca a alguna de las propiedades, entonces lo más fácil y rápido es aplicar las propiedades. Entonces, la primera propiedad se llama multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener dos potencias. Voy a subrayarlas con otro color. Yo voy a tener dos potencias. Una aquí es a la n. Y la otra sería a la m. Entonces, estamos viendo que yo tengo aquí dos potencias y estas potencias tienen la misma base. ¿Ok? Entonces, tienen la misma base. Entonces, ¿qué es lo que me dice esa propiedad? Bueno, si yo voy a multiplicar esas potencias que tienen la misma base, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mantener esa base y voy a sumar sus exponentes. Entonces, veamos este ejemplo. Vean que yo tengo 5 a la 10 por 5 a la 5. Entonces, cuando vean una multiplicación, acá de por medio de potencias que tienen la misma base, lo que hacemos es dejar la misma base y sumamos sus exponentes. Entonces aquí sería 5 a la 10 más 5 y 10 más 5 es 15. Entonces, esta sería la potencia que nos queda. No hay que calcularla, simplemente ese sería el procedimiento. Vamos con la otra propiedad. Es muy similar a esta, pero en lugar de multiplicación de potencias de igual base, lo que tengo es una división de potencias que tienen la misma base. En este caso sería el a la n dividido entre el a la n. Entonces, cuando hay una división con potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es mantener la base y vamos a restar sus exponentes. Entonces, en este caso tengo 5 a la 10 dividido entre 5 a la 5. Entonces, ¿eso qué me dice? Bueno, es una división de potencias de igual base. Entonces, mantengo la base y resto los exponentes. Entonces, eso sería 5 a la 10 menos 5 me da 5. Entonces, así sería la aplicación de esta propiedad. Se mantiene la base y se restan exponentes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo la potencia de una potencia? Como acá. Vean que tengo a la n y eso está elevado a otra potencia. Lo que hacemos es dejar la misma base
pero vamos a multiplicar sus exponentes. Entonces, por ejemplo acá, yo tengo esta potencia que es 2 a la 3 y está elevada a otra potencia que es 4. Entonces, el procedimiento que se aplica es dejar la base y multiplicar los exponentes que estén. En este caso sería 3 por 4. Entonces esto es 2 a la 3 por 4 me da 12. Entonces me queda que eso es 2 elevado a la 12. Si yo tuviera más potencias, bueno, por ejemplo, 2 a la 1 y esto está elevado a la 3 y esto está elevado a la 5. Eso sería igual. Dejo la base y multiplico los exponentes. Entonces sería 2 a la 1 por 3 por 5. Entonces esto sería 2 a la 1 por 3, 3. Y 3 por 5 me da 15. Entonces ese sería el procedimiento de aplicar potencia de una potencia. Potencia de un producto. Bueno, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una multiplicación de dos números, 2 por 3, por ejemplo, y esto está elevado a un exponente, esto es lo mismo como si yo distribuyera ese exponente a cada uno de ellos. ¿Cómo me quedaría? Entonces me estaría quedando 2 a la 4, como está multiplicando, dejo la multiplicación, entonces por 3 a la 4. Entonces les distribuyo el exponente a cada uno. Si hubiera una división acá, sería exactamente lo mismo. 2 a la 4 dividido entre 3 a la 4. Ahí para la multiplicación y división, sí funciona el distribuir los exponentes. Y las últimas dos propiedades son las siguientes. Si yo tengo una potencia con exponente 0, el resultado es 1, porque todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Entonces, si yo tengo 2 a la 0, esto me da 1. O 25 a la 0, esto me da 1. Y en el caso en que la potencia sea de exponente 1, todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. Entonces, si yo tengo 2 a la 1, esto es lo mismo que tener, pues el mismo 2, la misma base. 4 a la 1, eso es lo mismo que tener el 4. 100 a la 1, esto es lo mismo que tener 100. ¿Ok? Entonces, estas propiedades de potencia son muy importantes. Y más que todo, identificarlas para ver cuál procedimiento puedo aplicar dependiendo en el caso en que me encuentro. Tengo acá el ejercicio 5. Aplique en cada caso la propiedad de las potencias. No desarrolle la potencia. Entonces, vean que acá tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Entonces aquí, como es una multiplicación, mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces sería 2 a la 2 más 4. Eso me da 2 a la 2 más 4 es 6. División de potencias de igual base. Aquí, como tengo la misma base y tengo una división, dejamos la misma base y tenemos que restar los exponentes. Entonces aquí sería 4 a la 9 menos 2. 9 menos 2 es 7. Por eso me quedaría 4 a la 7. 6 a la 2 y todo esto elevado a la 4. Aquí sería 6, como es potencia y una potencia, se eleva a la 2 por 4. 6 a la 2 por 4 es 8. Entonces, esa sería la potencia. Potencia de un producto. Recuerden, 2 por algo a la 3 es 2 a la 3 por el 6 a la 3.
Ahí identificamos que tenemos que distribuir el exponente. 1000 a la 0, recuerden, todo número elevado a la 0 me daba como resultado 1. Y 22 a la 1, siempre que tengo exponente 1, el resultado es el mismo número. Me voy a la columna de la derecha. Aquí tengo 3 a la 2 por 3 a la 5. Es una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Entonces esto me quedaría 3 a la 2 más 5. Eso sería 3 a la 2 más 5 son 7. División de potencias de igual base. Vean que tengo una división y las potencias tienen la misma base. Mantengo la base y resto los exponentes. Entonces sería 5 menos 2. Entonces esto es 9 a la 3. 10 a la 3 y todo eso elevado a la 5. Eso es potencia de otra potencia. Eso sería dejar la base y multiplicar los exponentes. Entonces esto es 10 a la 3 por 5 es 15. Vean que aquí tengo una multiplicación y eso está elevado a un número. Entonces en este caso es cuando tengo que distribuir. Entonces sería 5 a la 4 por 2 a la 4. Si hubiera aquí una división, se aplica lo mismo, pero aquí ponemos una división. Todo número elevado a la 0 me da siempre como resultado 1. Y todo número elevado a la 1 me da como resultado el mismo número. Entonces, estas son todas las propiedades de potencias que vamos a estar trabajando. Vamos con el ejercicio 6. Dice, determine si las siguientes afirmaciones son falsas o son verdaderas. Entonces, vamos a ver. Yo podría hacer, si yo tengo, aquí es 5 más 7 a la 2. ¿Hay una propiedad que me permita a mí hacer 5 a la 2 más 7 a la 2? No. Entonces esto es falso. La única propiedad que me permite distribuir exponentes es que yo tenga la multiplicación elevado a algo o la división elevado a algún valor. Ahí sí, yo puedo decir que esto es 5 a la 2 por 7 a la 2. O puedo decir que esto es 5 a la 2 dividido entre 7 a la 2. Entonces, por eso esta es falsa. Lo mismo sucede con la resta. Yo no tengo una propiedad que me permita a mí distribuir el exponente a cada uno de los valores que están involucrados en la resta. Entonces, esta también es falsa. Ahora, 8 por 3 a la 2 será igual a 8 a la 2 por 3 a la 2. Aquí sí, porque vean que yo, como hay una multiplicación, sí puedo distribuirle el 2 a cada uno de ellos. Entonces, esta es verdadera. Con la división, 9 dividido entre 3 elevado a la 2, esto es 9 a la 2 entre 3 a la 2, que es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces, esta es verdadera. Vean que aquí también aplica lo mismo. Sería 7 entre 2 a la 2. Esto es 7 a la 2 entre 2 a la 2. Entonces, esta es verdadera. Recuerden, no funciona para suma y resta. Para multiplicación y división sí. Y la última es 2 por 3 elevado a la 4. Entonces esto es 2 elevado a la 4 por 3 elevado a la 4. Que efectivamente es lo que está acá. Entonces esto es verdadero. Vamos ahora con el ejercicio 7, que es un problema.
Dice el ejercicio 7. María ha preparado 5 bandejas de empanadas. Entonces, María tiene 5 bandejas de empanadas. Entonces, digamos que aquí tiene una. Aquí tiene otra. 2, 3, 4 y 5. Se me quedó muy abajo. Voy a quitarlas. Y 5. Ya tiene 5 bandejas de empanadas. Cada bandeja tiene 5 filas de 5 empanadas cada una. Es decir, tiene 5 filas, pero cada fila tiene 5 empanadas. 4, 5. Y así hasta llegar a 5 filas. 3, 4, 5. Y así con las demás. 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto sigue porque son 5 filas, donde cada fila tiene 5 empanadas. Y así con las demás. Pero son muchas empanadas como para dibujarlas. Entonces, eso es apenas para comprender el problema. Dice, ¿cuántas empanadas habrá en total? Expresa el resultado en notación de potencia. Entonces, en este caso, nos quedaría que ella tiene 5 bandejas. Ahora, cada bandeja tiene 5 filas de 5 empanadas cada una. Entonces, ¿eso cómo lo represento? Eso lo represento de la siguiente forma. Vean que ella tiene, cada bandeja de ellas tiene 5 filas de 5 empanadas. Entonces sería 5 por 5 por 5. Entonces esto sería 5 por 5, 25. Y 25 por 5 nos da 125. Entonces, en total tendría 125 empanadas. De hecho, si nos ponemos a contar acá, aquí hay 25 empanadas, aquí hay otras 25, aquí hay otras 25, aquí hay otras 25 y aquí hay otras 25. Entonces forman en total 125. ¿Cuál es la representación exponencial? Es el 5 3 veces. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que en este caso sería las operaciones combinadas. Entonces, vamos a ver. Dice, para efectuar las operaciones combinadas con o sin paréntesis, se debe considerar la siguiente prioridad de operaciones. Entonces, vamos a establecer una prioridad. Primero, vamos a hacer las operaciones que estén entre paréntesis. Después, si ya no hay paréntesis y me quedan más operaciones, primero voy a hacer las potencias. Después hago las multiplicaciones y divisiones. Y por último, tengo que hacer las sumas y restas. Ahora, las operaciones que yo haga, siempre las voy a considerar de izquierda a derecha. Siempre voy a ir resolviendo de izquierda a derecha. Esa va a ser la prioridad. Por ejemplo, si me aparece una multiplicación y una división en una misma operación, voy a colocar acá un ejemplo. Me aparece 2 por 5 dividido entre 5. ¿Qué operación debo hacer primero?
Como tengo multiplicación y división, yo me pregunto, ¿hago primero la multiplicación o la división? La primera que me aparezca de izquierda a derecha. Entonces, siempre tiene que ser el orden de izquierda a derecha. En este caso, la primera que aparece es 2 por 5, entonces eso me da 10. 2 por 5 es 10. Y después hago la división entre 5. 10 entre 5. 10 entre 5 son 2. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer operaciones combinadas. Vamos a hacer el ejercicio 1 sobre este tema. Dice, el resultado de 18 dividido entre 2 por 3 más 5 es, entonces, voy a copiarlo y dice, tengo que resolver 18 y 18 está dividido entre 2 por 3 más 5. Entonces, tengo muchas operaciones. La prioridad es esta. ¿Hay operaciones entre paréntesis? No. ¿Hay potencias? No. ¿Hay multiplicaciones y divisiones? Sí. Entonces empiezo por la multiplicación o división. Están estas. ¿Qué hago primero? La que aparece primero de izquierda a derecha. La multiplicación o la división es la primera que aparece. Es la división la que está apareciendo de primera. Entonces, en este caso tendría que ser 18 dividido entre 2 primero. Y lo demás lo voy a copiar. Si yo hago la operación 18 entre 2, esto me da 9. Y debo ir copiando lo que me queda. Entonces sería 9 por 3 más 5. Listo. Voy ahora con lo que está acá. Me hago la pregunta, bueno, ya sé que no hay paréntesis, no hay potencias. Vean que hay multiplicación y una suma. ¿Qué hago primero? La multiplicación. Entonces, tengo ahora que hacer 9 por 3. Entonces, 9 por 3, 27. 27 y copio el más 5. Entonces, 27 más 5, 32. Vean que al final pues hago la suma porque era lo único que me quedaba y es siempre lo que se queda para resolver al final. Entonces, en este caso, me estaría dando el resultado 32. Listo. Voy ahora con el ejercicio 2. Dice, considere las siguientes afirmaciones. Tengo esto y tengo esto. De ellas son verdaderas. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Vamos a analizar la proposición 1. Dice, 4 menos 2 a la 3, ¿es cierto? Queda 6. Vamos a hacerlo. 4 menos 2 a la 3 dará 6. Vamos a resolverlo. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Recuerden que era 4 menos 2, primero hago lo del paréntesis. 4 menos 2, 2. Me queda el 2 elevado a la 3. Y 2 a la 3, ¿qué es? Es hacer 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y 4 por 2 es 8. Pero aquí dice que es 6. Entonces, esta proposición debe ser falsa, porque el resultado da 8. Voy ahora a analizar la proposición 2. Dice la proposición 2. 14 dividido entre 7 menos 1, eso da 1. Vamos a ver. Entonces, voy a trabajar con la parte de las operaciones a ver si obtengo 1 como resultado. Entonces, tengo una división y una resta. Lo primero que hago entre división y resta siempre va a ser la división. Entonces, 14 entre 7 es 7.
menos 1. Entonces vean que aquí yo hice primero el 14 dividido entre 7 y luego resto el 1. 14 entre 7 es 7 menos 1. 7 menos 1 es 6. Entonces aquí dice que me da 1, pero me da 6. Entonces esa proposición es falsa. Entonces ven que cuando tienen estas afirmaciones, no necesariamente son verdaderas. Yo las tengo que analizar. Entonces yo digo, bueno, esto me da 6. Voy a hacer el cálculo. Me dio 8. Entonces no me da 6, ¿verdad? Entonces sería falso. Esto me da 1. No, no me da 1, me dio 6. Entonces también es falsa. ¿De ellas son verdaderas? Pues las dos son falsas. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna.